$500, el precio de un solo arañazo. Pero esa línea delgada se convirtió en una grieta que partió una vida, una familia y toda una ciudad. El ballet. Las Vegas brillaba en neón, pero el garaje subterráneo del restaurante vivía bajo sus propias leyes. El zumbido de los ventiladores, el olor a gasolina y un mando roto con un botón flojo que solo funcionaba a golpes. Los valets mataban el tiempo discutiendo. Esa noche, dos de ellos debatían acaloradamente qué ketchup era mejor, Heinz o Hans. Carlos escuchaba de reojo, recogía llaves con rutina y estacionaba coches. El trajín de clientes adinerados le parecía un cine interminable, donde él siempre era un extra. Uno en especial le irritaba, el señor Henderson, 60 y tantos, traje rígido como cartón y sonrisa de jugador de póker. Su BMW relucía como si cada tornillo hubiera sido pulido con champán. Antes de entregar las llaves, Henderson siempre pasaba una servilleta blanca por el cromo, murmurando «disciplina del brillo», e inhalaba una pastilla de menta, como comprobando la frescura de su propio aliento. Nunca dejaba propina, nunca. Esa noche, cuando le dio las llaves a Carlos y se dirigió al comedor, todo se mezcló. La disputa sobre el ketchup, la llamada de su esposa por el alquiler, la petición de su hijo de unas zapatillas. Sacó un guante viejo de trabajo del bolsillo. Se lo puso. «No dejar huellas grasientas», murmuró con una sonrisa torcida. El metal de la llave resbaló por la puerta del BMW. Un arañazo fino, casi invisible. El ritual duró un segundo. Se enderezó, miró el coche como un cirujano mira una sutura y volvió a la mesa escondiendo la mano en el bolsillo. Nadie lo vio. El guardia dormitaba junto al ascensor. Sus compañeros discutían que el Heinz tiene mejor vinagre. Por dentro, Carlos sintió un calor extraño. No era venganza ni victoria. Una justicia pequeña, absurda. No sabía que ese arañazo ridículo sería el inicio de una larga grieta, y que esa grieta partiría no solo la puerta ajena, sino su propia vida. Días después, Henderson volvió al restaurante. Entregó las llaves del BMW con la misma indiferencia, pero se quedó un momento en el mostrador. Esa noche parecía dispuesto a conversar. «¿Has estado alguna vez en el Velayo?», preguntó en voz baja, sin mirarle directamente. «Sus toallas son horribles. Las lavan tan fuerte que la tela chirría como tiza en la pizarra. Por ese dinero, un horror. Imagínate, todo un hotel. Y las toallas parecen de un motel de carretera». Carlos parpadeó. No entendía a dónde iba, pero Henderson siguió. «Las cosas pequeñas lo deciden todo. ¿Crees que la gente gana o pierde millones en la bolsa? No. Lo deciden los detalles. Toallas, arañazos, retrovisores». Entonces sacó su teléfono. En la pantalla apareció un video. Carlos en el garaje, la llave deslizándose por la puerta. Nítido, irrefutable. «¿Ves?». Henderson se inclinó. «Eres como un retrovisor, un trozo pequeño de cristal. Nadie lo mira mientras la carretera es recta. Pero basta girar la vista y todos acaban en la cuneta». Las palabras sonaban tranquilas, casi tiernas. No había amenaza, solo constatación seca. Carlos sintió como un vacío le apretaba el pecho. Henderson cerró la lata con un clic, como poniendo punto final. El trato estaba hecho. Ahora los turnos de Carlos eran un montaje de trucos breves. El ascensor se traba, 1 minuto, demora en la entrada. Hoy se le cayó la tarjeta. La tarjeta de Henderson quedaba en el asiento. 1 segundo. Se confundieron los números. El cliente esperaba,
y la persona indicada permanecía más tiempo en el vestíbulo. Rápido, rítmico, como juegos de feria. A veces todo se derrumbaba. Una noche confundió los llaveros de un Porsche y un Hyundai. El Porsche se bloqueó, destellando y aullando como sirena. Pálido, Carlos improvisaba excusas sobre fallo de software, mientras los clientes gritaban y los guardias se miraban con fastidio. Entonces aparecía Eddie. En su chaleco llevaba una placa casera Junior Investigator. En la mano una libreta titulada Registro de números sospechosos. Dentro, diagramas con flechas rojas que unían matrículas, anotaciones como sombrero ancho igual agente, zapatos demasiado limpios. Carlos, susurraba. Canadá teje la red. ¿Ves esa matrícula? Sonríe con números como un castor. Los castores son símbolo. Le entregaba solemnemente una copia de su expediente en una funda plástica. Absurdo y cuidado en el mismo paquete. Carlos fingía ojear, mientras en realidad anotaba entradas y salidas. A Henderson le gustaban los detalles y el silencio. Al final de cada turno, clic de la lata. Informe breve, asentimiento seco. Una noche entró una mujer discreta, con chaqueta sencilla, voz suave, mirada fija. ¿Los coches se estacionan estrictamente por orden o hay prioridad?, preguntó como si hablara del tiempo. Por orden, señora. ¿Y los llaveros se guardan en este cajón? La mirada de Carlos se demoró una fracción. Ella lo notó. No preguntó más. Al final de la semana, Eddie añadió una pestaña Clústeres canadienses a su registro, y Carlos adquirió nuevas costumbres. Retrasar, confundir, olvidar. La risa nerviosa se volvió un temblor callado. Comprendía. Era herramienta en manos ajenas, y a las herramientas nunca se les explica el plan. Henderson afinó los trucos. Devuelve el agua a temperatura ambiente. El hielo impide decir la verdad. Cambia 2 sillas infantiles. Veremos quién lo nota. Da una vuelta a la manzana. 10 minutos de retraso cuestan menos que una palabra de más en el vestíbulo. Carlos obedecía. Farsa con relleno frío. Escenas cortas, como golpes, tarjeta puesta, llaves mezcladas, Cadillac dando una vuelta extra. Al final, clic de la lata, ajá, seco de Henderson. En casa, la gelatina no cuajaba. La nevera soplaba aire caliente y el postre rojo se deshacía en el plato. Carlos hundió la cuchara y pensó, voluntad de hierro. Ya no quedaba nada de hierro. Ni en la gelatina, ni en él. Eddie, entretanto, trajo una prueba. Envoltorio de chicle Spearmint, made in Canada, hallado bajo un asiento. ¿Ves? La menta nos guía. Es la cadena de suministro. Sus ojos ardían. He dibujado el esquema de sabores mezclados. En la libreta, más flechas, dibujos de castores y hojas de arce. Un contorno absurdo, que, sin embargo, hacía el mundo más lógico. La mujer volvió, ahora oficial, credencial, voz suave. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Quién se demora más en el mostrador? ¿Pesca? En Minnesota el lucioperco muerde si no haces ruido. El discurso de pesca fluía como agua. Entre pausas surgían preguntas precisas. Carlos respondía corto, sintiendo que lo recogía pieza por pieza. En la salida Eddie susurró. Ya la descubrí. También es de su guarida, pero del sur, no Canadá, Minnesota. Sutil, pero distingo castores. Carlos rió ronco por primera vez y cayó al instante. Sonaba a confesión. Por la noche, Henderson envió 3 encargos más. El precio del silencio crecía como cuenta de hotel. Cada servilleta una línea aparte. Los controles se hicieron visibles. Hombres de traje comían sin ganas, hablaban de clima y termos. Uno detuvo a Carlos. «Su café es mejor que mi cacao», dijo agitando un termo enorme. «Mi esposa le pone canela. El equipo también importa. Con línea incorrecta el pez se escapa».
Entre cacaos y caña se escondían preguntas de acero. ¿Quién llega más? ¿Dónde aparcan los más caros? ¿Quién espera en la entrada? Henderson, en otra sala, divagaba sobre toallas. Pliegue triple, ¿qué cuesta? Esquina adentro, diagonal, luego enrollar firme. Si no, la tela se deprime. Mostraba con los dedos tela triste. El secretario casi dejó caer el bolígrafo. El estilo nunca cedía. Sentaron a Carlos frente a la misma agente. Ahora traje, misma voz tranquila. ¿Recuerda el Cadillac con la silla infantil? ¿Quién pidió agua a temperatura ambiente? ¿Pesca? Tiene agarre de spinning, lo noté. Las pausas colgaban pesadas, como toallas mojadas. Respondía, y en cada réplica oía crujir un hilo invisible. En el pasillo, Eddie quiso ayudar. Entregó su registro, matrículas y zapatos unidos por hojas de arce. El agente hojeó con cara de piedra. Asintió. Tipología interesante. Castores, dice. Por un segundo, no estaba claro quién era más ridículo. Esa tarde, Henderson apareció en el garaje. Hizo sonar la lata, mostró de nuevo el video del arañazo. La menta tapa cualquier olor, dijo bajo. ¿Y el video? Cualquier mentira. La amenaza no estaba en las palabras, estaba en el tintineo, en cómo sus dedos vertían silencio con destreza. Entre la suavidad de la agente y el cinismo aterciopelado de Henderson, Carlos se sentía un parachoques apretado entre dos postes de hormigón. Un paso más, y el metal crujiría. La redada empezó rutinaria. 2 coches al frente, 1 en la puerta trasera. Luego todo hirvió, cintas amarillas, Do Not Rust, carpetas, cámaras, órdenes cortas. En el bar un camarero discutía con el chef sobre ketchup. Heinz tiene columna de vinagre. Heinz es más suave, mejor para bistec. Su diálogo sostenía la realidad mientras se deshacía a pedazos. Eddie contaba con dedos febriles. 1, 2, 13 ya. 5 canadienses, 2 del norte. Los del norte pisan corto. Agitaba la libreta. Un agente la hojeaba serio. Castores, hoja de arce, óptica productiva, comentó como de manual. Henderson sentado erguido, como en cata. Cuando las esposas chasquearon en sus muñecas, pidió cortés. Devuelvan la toalla de la caja de pruebas. Algodón egipcio, lote raro. El pliegue triple no le saldrá. El agente parpadeó, sin hallar en el código la cláusula de toallas. El nombre de Carlos sonó al instante. El metal se cerró en sus muñecas. En el bolsillo, la lata vacía hizo clic. Breve, sordo, como punto final. Las consecuencias desfilaban en escenas mudas. El chef sacaba una caja de cuchillos, pesados y brillantes como peces plateados. La anfitriona abrazaba un ramo marchito, aún con olor a nevera. El lavacopas doblaba un trapo. Su única toalla, en pliegue triple, como en la tele. Carlos pasó bajo la cinta. Miró atrás, la sala, desmontada como escenario. En el suelo una tarjeta ajena. Junto al mostrador, la libreta de Eddie abierta en la página del Castor. El mundo parecía absurdamente lógico. Y todo empezó con una línea de un palmo. El arañazo cerró el círculo. En el centro de detención, la tele zumbaba con casos de millones y apellidos de 10 sílabas. En la franja pasó su nombre. Carlos Ramírez fue Carlos Ramírez, luego Carlos Ramone. Nadie notó el error. A nadie le importó. En la litera yacía una bolsa transparente con objetos. Billetera gastada, llaves del piso, cuaderno viejo. Y la lata de mentas, casi vacía. El guardia, recogiendo la bolsa, la lanzó al aire y sonrió. ¿Puedo una? Carlos asintió. La tapa chasqueó. El sonido retumbó en la sala, todo reducido a ese gesto absurdo.
compartir el último caramelo, como picoteo en una fiesta no invitada. Al día siguiente le entregaron un sobre pequeño. Dentro, una nota breve. Letra femenina, ordenada. Una fecha. Y una sola frase. Los detalles deciden destinos. Sin firma, pero supo enseguida de quién. La agente de voz suave y cuentos de pesca. Una brújula moral en un mundo sin norte. Carlos pensó en toallas, en mentas y en el arañazo que lo empezó todo. Una línea de 10 centímetros había partido su vida como grieta en cristal. Por ella perdió restaurante, trabajo, amigos, país y familia. La tele zumbaba. Los guardias discutían sobre ketchup. Alguien roncaba. Él sostenía la nota y la lata. 2 símbolos, 2 extremos. Uno, huella de un mal absurdo. El otro, recordatorio de que aún había quien decía la verdad. El precio del arañazo fue más alto de lo que jamás imaginó. Y no lo pagó solo una puerta de BMW. Lo pagaron todos.